Hola, muy buenos días. El Señor Jesús les bendiga, nos guarde, nos ayude, nos mire con de misericordia, porque todos nosotros somos necesitados, tanto usted como yo. Dándole gracias a Dios por una vez más permitirme un día más de vida, dándole gracias a mi Jesús por su misericordia. Se extendió sobre nosotros. Si estamos viendo este video, tendremos la plena seguridad de que mi Señor Jesús ha extendido su misericordia sobre nosotros. Gloria a Dios. Después de haber transitado tantas veces el valle de la muerte, yo de continuo, así amanezca el día y tenga limitados mis recursos, le doy gracias a Dios por la vida. Así esté pasando escasez, le doy gracias a Dios por permitirme otro día más de vida y por apostar a mí, porque si Dios te da vida y salud es porque está apostando que nosotros vamos a luchar para ganar y merecer la vida que el Señor nos ha entregado. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por todo lo que tengo, por mi casa, por mi vida, por mi esposa, por mi hijo, por mis padres. Dice la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Independientemente de cualquier acontecimiento que pueda verse mal y negativo en la vista natural, ciertamente tendrá un propósito espiritual. Gloria a Dios. Tendrá un propósito victorioso en lo espiritual. Porque lo que dice la palabra en Isaías 26:3, que tú guardas en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El que pone su confianza en el Señor Jesús, Dios no lo avergüenza jamás. Dios siempre le otorga la victoria. En el momento preciso. Dios no llega antes ni llega después. Dios llega en el momento justo. El Señor Jesús llega en el momento justo. Gloria a Dios. Así como cuando llegó al pozo de Jacob y estaba la mujer samaritana sacando agua ahí. No llegó ahí por casualidad, llegó ahí porque él sabía que iba a estar ahí la mujer samaritana y tenía un mensaje que entregarle, tenía algo una semilla espiritual que sembrar ahí. Y él llegó en ese momento preciso. Dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire, dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores, el reverendo José Olivares, el patriarca, dándole gracias a Dios por su confianza, por su amistad, por su enseñanza, por su doctrina, dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor Moisés Olivares, dándole gracias a Dios por su enseñanza, por haberme aceptado como miembro más de la familia espiritual, por haberme permitido también pertenecer a su equipo de trabajo, independientemente. Dice la palabra que los últimos serán los primeros. Y es verdad. El apóstol Pablo llegó de último y fue el primero. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo llegó de último en los escritos de la Biblia. Pero fue el que más cartas hizo. Llegó de último y fue el que más cartas hizo. Y fue el que más revelación tuvo. A raíz de su conocimiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Jueces. En esta ocasión nos disponemos a continuar el ciclo de enseñanza que hemos venido desarrollando sobre los propósitos de cada uno de los libros de la Biblia y lo que nos muestra, o sea, cuál es la intención y el propósito de cada libro, porque cada libro tiene una intención y un propósito, sepamos eso. En esta ocasión le corresponde el libro de Jueces,
Dice la palabra en Colosenses 3:17 que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, vamos a iniciar con esta instrucción cristiana. Jueces, autor, gloria a Dios. Autor. El autor del libro de Jueces es desconocido. El Talmud babilónico lo atribuye a Moisés, lo atribuye a Samuel. El autor del libro de Jueces es desconocido. El Talmud babilónico lo atribuye a Samuel, porque éste haya redactado porciones del libro que se sabe que Samuel era escritor. Primera de Samuel 10:25. El inspirado autor seleccionó cuidadosamente testimonios orales y escritos para ofrecernos una historia de Israel con implicaciones teológicas. Una historia de Israel con implicaciones teológicas. O sea, este libro tiene doctrinas teológicas para que podamos comprender, primero que podamos entender y comprender los movimientos y las acciones, los movimientos espirituales. Porque si alguien desea ser espiritual, si alguno de nosotros deseamos ser espirituales, que es lo que buscamos, entonces debemos conocer las implicaciones y los movimientos del espíritu y sus propiedades como tal. Fecha de Jueces. El libro de Jueces cubre un periodo transcurrido entre la muerte de Josué y el establecimiento de la monarquía. No se conoce la fecha exacta de su composición. Sin embargo, la evidencia interna indica que fue escrito en los primeros años de la monarquía tras la coronación de Saúl, pero antes de la conquista de Jerusalén por David, entre los años 1050 y 1000 a.C. Esta fecha se apoya en los datos. 1. Las palabras, en aquellos días no había rey en Israel, en el capítulo 17, verso 6, fueron escritas en un periodo en que Israel ya tenía un rey. 2, fueron escritas cuando ya Israel tenía un rey, pero estaban haciendo referencia a los días en que no tenían rey. 2. La declaración que el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy, en el capítulo 1, versículo 21, apunta hacia un periodo anterior a la conquista de la ciudad por David. Segunda de Samuel 5, versículos 6 y 7. Trasfondo. El libro de Jueces cubre un caótico periodo de la historia de Israel, entre los años 1380 y 1050 a.C., bajo el liderazgo de Josué. Israel había conquistado y ocupado, en líneas generales, la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero extensas áreas no habían pasado aún a manos de las tribus individuales. Israel hizo lo malo. Continuamente ante los ojos del Señor. No había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía. Capítulo 21, versículo 25 del libro de Jueces. Sirviendo deliberadamente a dioses ajenos. El pueblo de Israel rompió su pacto con el Señor. En consecuencia, Dios lo entregó en manos de varios opresores. Cuando Israel, en reiteradas ocasiones, decidió desobedecer las implicaciones del pacto, entonces Dios lo entregó en manos de sus enemigos, de sus opresores. Cada vez que el pueblo clamó al Señor, Él levantó fielmente un juez que trajo la libertad a su pueblo.
Estos jueces que el Señor escogió, ungió con su espíritu, eran líderes civiles y militares. El libro de los jueces no solo ofrece una visión retrospectiva de la conquista de Canaán por Josué y describe las condiciones de esa región bajo el período de los jueces, sino que anticipa el establecimiento de la monarquía en Israel. Gloria a Dios. Propósito del libro de los jueces. El propósito del libro de los jueces es triple: histórico, teológico y espiritual. En lo histórico, el libro describe los acontecimientos ocurridos en un periodo específico de la historia de Israel y proporciona un vínculo entre la conquista de Canaán y la monarquía. En lo teológico destaca el principio establecido en la ley, de que la obediencia trae consigo paz. La obediencia trae consigo paz. Esto lo enseña el libro de Jueces. Y vida. La obediencia trae consigo paz y vida. Y la desobediencia, opresión y muerte. Por otra parte, señala la necesidad de una monarquía centralizada y hereditaria en Israel. O sea, que un rey, una monarquía, o sea, un gobierno en donde existiera un rey. Gloria a Dios. Y entonces ese rey era el linaje y la consecución del cetro era algo de linaje hereditario. O sea, mi hijo hereda mi trono y su hijo hereda el trono de él y así sucesivamente. La desobediencia de Israel a la autoridad del Señor en tiempo del inspirado liderazgo de los jueces dio lugar a la apostasía y a la anarquía, lo cual demostró la necesidad de que una monarquía permanente, centralizada y hereditaria gobernara al pueblo de Israel. En lo espiritual, el libro muestra la fidelidad del Señor a las promesas de su pacto. Gloria a Dios. Cada vez que el pueblo se arrepentía cada vez que el pueblo se arrepentía y se apartaba del mal, el Señor lo perdonaba y levantaba líderes llenos de poder y de su Santo Espíritu para liberarlos de sus opresores. Contenido. El libro de los jueces se divide en 3 secciones principales. 1. Un prólogo, desde el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 3, versículo 6. Un cuerpo principal, desde el capítulo 3, versículo 7 al capítulo 16, versículo 31. Y un epílogo, del capítulo 17, versículo 1 al capítulo 21, versículo 25. La primera parte del prólogo, del 1.1 al 2.5, presenta el escenario histórico donde se desarrollarán los relatos que siguen. Describe la conquista incompleta de la tierra prometida. El capítulo 1, versículo 1 al capítulo 3, versículo 6. No, del capítulo 1, versículo 1 al versículo 36. Del 1.1 al 36. Y el castigo del Señor por la infidelidad del pacto. Gloria a Dios. Del capítulo 2, versículo 1 al versículo 5. Jueces 2, del 1 al 5. La segunda parte del prólogo, del capítulo 2, versículo 6 al capítulo 3, versículo 6. Ofrece una visión panorámica sobre la parte principal del libro. Presenta las rebeliones de Israel en los primeros siglos de vida en la tierra prometida y muestra cómo Dios se relacionó con su pueblo durante ese periodo. Una época caracterizada por un ciclo recurrente de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación. El cuerpo principal del libro, del capítulo 3, versículo 7 al capítulo 16, versículo 31, ilustra este patrón recurrente en la historia temprana de Israel. Los israelitas hicieron lo malo ante la vista del Señor, la apostasía. El Señor los entregó en manos de sus enemigos, la opresión. El pueblo de Israel clamó a Dios arrepentimiento y en respuesta al clamor, el Señor
Levantó a libertadores a quienes llenó del poder de su espíritu. Liberación. 6 individuos, Otoniel, Ahod, Débora, Gedeón, Jefté y Sansón, cuyo papel como libertador se relata con ciertos detalles de Sansón, se clasifican como los jueces mayores. A los otros 6 mencionados brevemente, Sangar, Tolá, Jair, Isab, Elón y Abdón, se les conoce como los jueces menores. El 13º, Abimelech, es alguien que aparece como un complemento de la historia de Gedeón. Gloria a Dios. 2 historias se añaden como epílogo al libro de los jueces. Capítulo 17, versículo 1 al capítulo 21, versículo 25. 17.1 al 21.25. El propósito de estos apéndices no es señalar el final del periodo de los jueces, sino condenar la corrupción religiosa y moral que existió durante esa etapa. La primera historia ilustra la corrupción de la religión de Israel. Micaías estableció en Efraín una forma pagana del culto a Jehová, que fue adoptada por los danitas cuando abandonaron la heredad que les había correspondido y emigraron hacia el norte de Israel. La segunda historia del epílogo ilustra la corrupción moral. Narrar la infortunada experiencia de un levita en Gabá de Benjamín y la guerra que dio lugar. Aparentemente, el propósito de esta sección al final del libro es ilustrar las consecuencias de la apostasía, de la desobediencia, de rendirle culto a otros dioses que no sean Jesús. Eso tiene sus consecuencias. Y la anarquía en los días, que no había rey en Israel. Gloria a Dios. Aplicación personal del libro de Jueces. El libro de los Jueces ilustra las desastrosas consecuencias de apartarse de Dios, adoptando prácticas idólatras. El pecado separa de Dios. El Señor requiere consagración de parte de su pueblo. Cuando cometemos pecado, el Señor nos reprende en su amor hasta que volvemos ante su presencia, completamente arrepentidos. Cuando cometemos pecado es necesario arrepentirnos, reconocer de manera consciente. ¿Por qué? Por eso es que en reiteradas ocasiones hago mención y referencia a esto. Cuando cultivamos una vida espiritual, desarrollamos intuición, comunión y conciencia. La conciencia es la voz de Dios dentro de ti y dentro de mí. Así como te juzga tu conciencia, se está juzgando Dios. La palabra de Dios lo dice. Si mi conciencia no me juzga, mayor que mi conciencia, solo Dios. Gloria a Dios. La conciencia es la voz de Dios dentro de nosotros. Cuando algo nos reprende, cuando la conciencia se levanta su voz acusadora, es porque hay algo que está mal. Gloria a Dios. Cuando clamamos a Él, el Señor responde fielmente, nos perdona, nos libera y restablece la comunión con nosotros. El Señor es nuestro juez, nuestro libertador. Es capaz de hacer cosas imposibles. Lo mismo que designó libertadores y los llenó con el poder de su Espíritu. Es capaz de ungirnos con el Espíritu Santo y usarnos para liberar a aquellos que están atados por el pecado. Puede llenarlo usted y puede llenarme a mí de su Santo Espíritu para liberar a aquellos que están en el pecado. Así como levantó jueces, puede levantarlo usted y puede levantarme a mí. Gloria a Dios, que están atados por el pecado y la desesperación. El Señor responde al llanto de un corazón arrepentido. Es fiel y su amor es constante. Cristo revelado en el libro de Jueces. El libro de Jueces presenta de forma gráfica el carácter de las relaciones del Señor con los hijos de Israel. Dios los castiga justicieramente por sus pecados, pero en su amor y misericordia los libera en respuesta a su clamor de arrepentimiento.
Vamos a recapitular esto. Dios los castiga justicieramente por sus pecados, pero en su amor y misericordia los libera en respuesta a su clamor de arrepentimiento. Aunque se llaman los jueces libertadores o salvadores de su pueblo, Dios es en definitiva el verdadero Salvador. Jesús, eso es lo que significa ese nombre, Salvador. Dios es juez. Eso queda en Salmo 75:7. Él es Dios justo y salvador. Isaías 45:21. En el libro de los jueces se hace énfasis en que la humanidad necesita un libertador o salvador divino. A través de la historia, el pueblo de Dios ha pecado. Como Señor de la historia, Dios siempre ha liberado a los hijos a sus hijos de la opresión. Dios siempre ha liberado a sus hijos de la opresión cuando se han arrepentido y vuelto sus corazones a Él. En la plenitud de los tiempos de Dios, en su amor, envió a su Hijo Jesucristo como nuestro libertador, nuestro Salvador, para redimirnos de las ataduras del pecado. Jehová se hizo carne, y se hizo carne para pagar una deuda que no éramos capaces de pagar nosotros. En su amor, todos estuviésemos muertos en delitos y pecados y fuésemos al infierno, pero Dios en su amor por su creación, por la primicia de su creación, que somos nosotros, se hizo carne y nos salvó, pagó un precio que no podíamos pagar para salvarnos. Gloria a Dios. Nuestro Salvador para redimirnos de las ataduras del pecado y la muerte. Nuestro Señor es un juez justo. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8. Un día juzgará al mundo con justicia. Hechos 17:31. El diablo es malo, pero el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo en acción. En el libro de Jueces. La actividad del Espíritu del Señor en el libro de los Jueces se refleja claramente en el liderazgo carismático del período. Las siguientes acciones heroicas de Otoniel, Gedeón, Jefté y Sansón se le atribuyen al Espíritu del Señor. Ese Espíritu del Señor capacita a sus líderes para realizar su trabajo, así como lo capacita usted, que tiene una responsabilidad y se postra delante de su presencia. Señor, te entrego este día, te entrego mis luchas, mis ansiedades, mis problemas, te entrego todas mis cargas, para que seas tú que me ayude a solucionarla, que me ayude, que me des la solución a través de tu Santo Espíritu, que pongas en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad, y me guíes, me guarde. Gloria a Dios. 1. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, en el capítulo 3, versículo 10 de Jueces, y le hizo capaz de liberar a los israelitas de la mano de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. 2. Gracias a la presencia del Espíritu del Señor, Gedeón, capítulo 6, versículo 34, liberó al pueblo de Dios de la opresión de los madianitas. Literalmente, el Espíritu del Señor envolvió a Gedeón, así como yo le pido de continuo en mi oración devocional. Señor, envuélveme en tu poder. Gloria a Dios. El Espíritu llenó con su poder a este líder, escogido por Dios, por medio suyo actuó para que se cumpliera la acción salvadora de Dios en favor de su pueblo. 3. El Espíritu del Señor dotó a Jefté, capítulo 11, versículo 29, de facultades como líder en su empresa militar contra los amonitas. La victoria de Jefté sobre los amonitas fue el fruto de una acción liberadora del Señor en favor de Israel. Gloria a Dios. 4. El Espíritu Santo llenó con su poder a Sansón para que realizara sus hazañas. Y comenzó a crecer Sansón, y el Espíritu del Señor lo cubrió en varias ocasiones. El Espíritu del Señor salvó a Sansón muchas veces.
Despedazó a un león solamente con sus manos. Capítulo 14, versículo 6. Una vez mató a 30 filisteos. Capítulo 14, versículo 19. Y en otra ocasión se libró de las cuerdas que le sujetaban sus manos y mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno. Capítulo 15, versículo 14 y 15. El mismo Espíritu Santo que permitió a estos liberadores, a estos jueces, llevar a cabo sus hazañas y realizar sus planes y propósitos del Señor está en acción en nuestros días. El mismo Espíritu Santo que capacitó a Gedeón, que capacitó a Débora, a Sansón, a todos los jueces, es el mismo Espíritu que está hoy en día. Su deseo es moverse entre los hijos de Dios, de manera que puedan realizar cosas imposibles. El Señor quiere liberar a su pueblo y está buscando hombres y mujeres consagrados a quienes llenar de su poder, del poder de su Espíritu. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús continúe bendiciéndolos hasta la siguiente entrega. Gloria a Dios.